La séptima edición de la iniciativa Rodando Páginas han incluido una nueva modalidad para poder enviar nuestro podcast y hacer que evolucione hacia un producto audiovisual. Os cuento todo en este episodio. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hola a todos y todas los y las que estáis buscando comprender más allá de lo evidente y de lo típico en el mundo del podcasting. Yo soy Jorge Marín y cada día, en apenas 10-15 minutitos, quiero ofreceros una nueva noticia, recomendación, herramienta, curiosidad, evento y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea, que es mucho y cada día más, gracias a este podcast y a toda la gente de la comunidad que me rodea, como el caso de Fer Cathodic, y quiero darle las gracias, de Café con Podcast, quiero darle las gracias por este chivatazo que me ha dado. La verdad que cuando me pasó el enlace dije, un momento, ¿qué es esto? Pero si esto es algo de literatura, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver esto con los podcasts? Y poco a poco, informándome un poquito mejor, bien, como bien me dijo él, seguro que te interesa para el podcast al otro lado del micrófono. Y efectivamente, llevaba toda la razón. ¿Qué es esto de Rodando Páginas? Rodandopáginas.com. Bueno, pues Rodando Páginas, del libro a las pantallas, es el espacio de encuentro del mundo editorial y audiovisual. Un lugar para la promoción de los libros y de sus autores y autoras. Un evento para encontrar historias nuevas que llevar al audiovisual. Cada año abren una nueva convocatoria para la inscripción de obras literarias y este año también podcast, aquí es donde entra al otro lado del micrófono en la ecuación, y un comité de expertos lleva a cabo una cuidadosa selección para que se presente ante los profesionales del audiovisual. Promoción, encuentros one-to-one y actividades de formación y divulgación en unas jornadas que son ya un punto de encuentro anual para ambos sectores. Rodando Páginas, del libro a las pantallas, es un evento organizado por la Asociación Madrileña Audiovisual, AMA, y la Federación de Gremios de Editores de España, FGEE, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Cedro, Dama y la Feria del Libro. Como decía, este año, en su séptima edición, han incluido una categoría para podcasts. Y la verdad que en esta convocatoria, que aviso, ojo, acaba el próximo 19 de abril, tenéis que estar atentos, hay que daros prisa, pero el formulario es muy sencillito, ahora voy a pasar a leeroslo para que veáis a lo que os tenéis que enfrentar, que tampoco es que sea nada difícil ni mucho menos. La convocatoria se abrió el pasado 25 de marzo y la selección de estas obras de podcast para ver si pasan a la siguiente fase, digamos, si se convierten en un producto audiovisual, se llevará a cabo, como decía, con un comité de expertos y será pública a lo largo del próximo mes, el mes de mayo. Antes de leeros el formulario de contacto que piden, dejadme que os hable del patrocinador de este mes al otro lado del micrófono. Se trata del podcast Lo que nos preocupa, un proyecto sonoro que a lo largo de 10 episodios ayudará a mejorar nuestra sociedad formando una comunidad, un movimiento y un compromiso con el bienestar, gracias a todos los oyentes de los cuales tú puedes formar parte. Puedes escuchar ya el primer episodio con Clara Amechazurra y María Ranz de Frida, una comunidad digital que nace con la misión de dar voz a la generación de mujeres más poderosas que ha existido. Ya disponible en todas las plataformas y agregadores de podcast y en el canal de YouTube de Argal, porque Lo que nos preocupa es un nuevo podcast que ha lanzado Argal. Y dicho esto, permitidme que continúe con el episodio, no sin antes recordaros que podéis encontrar el podlink, el enlace a todas vuestras plataformas de podcast preferidas, a Lo que nos preocupa en la descripción de este episodio. Vamos a la ficha de inscripción para vuestro podcast para que podáis apuntaros a esta séptima edición de Rodando Páginas, del libro a las pantallas. Dejadme que ponga un poquito de zoom para verlo mejor. Y cuando tengo que leer algo así en podcast quiero tenerlo muy pero que muy visible. Formulario de inscripción de podcast con potencial de adaptación a las pantallas para que sean presentadas públicamente ante profesionales de audiovisual. La selección de podcast se llevará a cabo por un comité de expertos y se comunicará el resultado de la selección antes del 9 de mayo. Debes rellenar el siguiente formulario teniendo en cuenta estas indicaciones. Las preguntas con un asterisco son obligatorias y las que no lo llevan son opcionales. Bueno, algo lógico de todos o casi todos los formularios. En algunas preguntas se solicita subir al formulario uno o varios archivos. En algunos es obligatorio y en otros opcional. Te indicamos a continuación los detalles de las preguntas en las que se solicita la subida de documentos. 2 puntos.
En caso de que la escucha del podcast requiera una suscripción de pago, deberás subir un único episodio del podcast. Esto es opcional, subir un único archivo en formato MP3. 2. Documento que acredite el número de oyentes / reproducciones. Esto es obligatorio. Puede ser un documento acreditativo de la plataforma, tal como una ficha comercial o una declaración firmada, un pantallazo de documentos estadísticos, etc. 3. Un dossier del podcast. Esto es de carácter obligatorio. Se deberá descargar, completar y subir completa la plantilla de dossier de podcast que encontrarás en este enlace. Tranquilos, que os voy a dejar un enlace al propio formulario donde aparece la plantilla de este dossier para que podáis rellenarla y podéis incluir ahí toda la información relevante para ser valorado por este comité de selección. Un resumen y tratamiento del podcast, algo obligatorio. Se trata de un único PDF de 13 páginas con el resumen, sinopsis, digamos de manera extensa, de todo el podcast. En cuanto a esa sinopsis, tiene que ser un máximo de 3 páginas, así como el tratamiento con resumen de cada episodio y aspectos destacables como el planteamiento estético, descripción de personajes, ambientes, tono. En esto es donde debéis dedicar las otras 10 páginas de este resumen, tratamiento del podcast. Estos documentos serán empleados por el comité para poder valorar el podcast. No hay que descargar ninguna plantilla. Esto lo tenemos que hacer nosotros. La imagen de portada del podcast puede ser directamente de nuestra propia página web o de las plataformas donde se encuentre publicado con las siguientes características. Tiene que tener un tamaño mínimo de 60 milímetros de ancho y 300 puntos de resolución. Tiene que estar en formato PNG, JPEG, TIFF o PDF sin marcas de corte en RGB. 2 fotografías representativas, una en formato vertical y otra en formato horizontal del podcast y o de sus realizadores, también en PNG, JPEG, TIFF o PDF, sin marcas de corte, con RGB, 300 puntos de resolución. Bien, titularidad de los derechos de transformación o adaptación. Se debe descargar, rellenar, firmar y volver a adjuntar en este punto una sola de las 2 declaraciones que se especifican a continuación, en función de si eres el titular o el representante del podcast. Para acreditarse el titular de los derechos de transformación, se deberá rellenar y firmar la declaración de responsabilidad de este enlace. Para acreditar tener la autorización del poseedor de los derechos de transformación para presentar la solicitud en su nombre, se deberá rellenar y firmar la declaración responsable a través de este enlace. El justificante de pago. Esto es importante. Al final del formulario se deberá adjuntar el justificante de pago por gastos de gestión que se cobran por podcast registrado. El coste son 20 euros y tienes el enlace a la web para efectuar el pago también en este enlace que os voy a dejar en las notas del episodio. Otros documentos. Esto es optativo. Puedes subir cualquier otro documento que consideres oportuno para la valoración del comité de selección. Dossier propio, artículos de prensa, referencias a otros medios, etcétera, etcétera, etcétera. Los plazos para registrar los podcasts son desde el 25 de marzo del 2024 al 19 de abril del 2024 a las 23:59 horas. O sea, justo cuando empiece el 20 de abril, no voy a hacer ninguna referencia a la canción de Celtas Cortos, acabará el plazo para presentar estos archivos. El peso total de todos los archivos subidos no debe superar los 10 gigas. Ojo, ya tiene que tener una calidad tu podcast de la leche para que un solo capítulo ocupe 10 gigas. Pero bueno, oye, ahí lo dejo. Cualquier duda, consulta, podéis contactar con la plataforma a través de la dirección rodandopáginas5@gmail.com y se pueden consultar las bases de participación en un enlace que encontraréis también en este formulario. En cuanto al dossier de presentación de podcast, es muy sencillito. Simplemente se deberá rellenar un documento a modo de dossier básico del podcast donde se presentará a la 7ª edición de Rodando Páginas, y el dossier se debe subir en formato PDF una vez lo hayáis rellenado, que simplemente os piden el título del podcast, el nombre y apellidos de los autores o autoras, el nombre de la productora, si es que lo tiene, la plataforma donde se publica, el año de publicación, el número de episodios y duración, el tipo de podcast, si es una ficción o es una narrativa de no ficción, o el tipo de género de podcast, una sinopsis corta de máximo 300 caracteres, un logline o pitch de venta, un brevísimo resumen en 1 o 2 frases que describa vuestro podcast completo y que destaque su esencia, su potencial, que digamos le cause interés a un comprador, un posible comprador. Y a continuación una biografía o currículum de los autores o autoras,
además de una biografía o currículum de la productora, si es que la tiene, del propio podcast. Con estas 2 fichas, además de los 20 euros que piden por inscripción y bueno, el resto de datos que os he indicado, podéis inscribiros a la 7ª edición de Rodando Páginas para ver si vuestro podcast se puede convertir en una producción audiovisual. Que oye, yo conozco muchos que podríais presentaros y la verdad que es una muy buena oportunidad. Quiero agradecer a Fer Catodi que me haya pasado este enlace y oye, si tenéis alguna noticia, evento, curiosidad o queréis pasaros al otro lado del micrófono con algún episodio, no tenéis nada más que poneros en contacto conmigo a través de jorgemarin@eob.es. Y si queréis llevar vuestro podcast al siguiente nivel, os invito a visitar la web de mi la web de mi productora, EOB Productora, entrando a través de eob.es. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.